Los precios en mayo, una aproximación alternativa, es el título de la columna de análisis económico que ya ofrece el Informe Capital Germán de agosto. Buenas noches, Germán, ¿cómo andás? Todo bien por acá, Tincho, ¿vos? Muy bien, ¿cómo es eso de la aproximación alternativa a los precios en mayo? Bueno, es un análisis que hizo el economista Mateo Cere, que básicamente la inflación siempre se publica el mes siguiente, el tercer día hábil, o sea que todavía no sabemos cuál es la inflación de mayo. Pero lo que hizo Mateo, en realidad, fue descargar los precios, ¿sí? En este caso lo descargó para tienda inglesa y para discos, ¿sí? Bajó el precio de todos los artículos, y lo que hizo fue tener justamente una aproximación que es como tomarle la temperatura, ¿sí? A por dónde iría la inflación. Es como un adelanto de algunos precios, ¿sí? Medidos en un momento puntual, ¿sí? Para una zona puntual que en este caso tiene que ver con grandes superficies. Entonces, si por ejemplo ahora compartimos la placa, simplemente lo que vamos a ver es el precio promedio de los alimentos desagregados por tienda inglesa y por el disco. ¿Sí? Y eso lo que vamos a ver es la comparación que hay entre los precios de mayo de este año, 2021, con la comparación de los precios que había en mayo 2020. Entonces, si lo miramos en términos promedio, el precio para los alimentos y las bebidas aumentó un 7,8% interanual. Cuando hablamos de interanual, siempre estamos comparando con el mismo mes del año anterior. Pero ese aumento fue dispar. Por ejemplo, en el caso de tienda inglesa, el aumento es de 8,8%. ¿Sí? El promedio de esta canasta de alimentos se incrementó o se encareció 8,8% en relación a un año atrás. En el caso del disco es bastante menor, 5,8%. ¿Sí? Y otra cosa que se desprende del análisis que también está buena es el análisis por rubro, además de estos casos puntuales agregados, ¿sí? Porque ayuda, creo, a arrojar un poco de luz sobre un tema que estuvo presente con el último dato de inflación, que representó una inflación mucho más baja de la que había. ¿Sí? La inflación, de hecho, entró en el rango meta, fue 6,8%, y se generó esa discusión, en realidad, la percepción que tiene cada uno, ¿sí? Si se ve o no reflejada. Entonces, por ejemplo, del análisis que hizo Mateo, se desprende, por ejemplo, que hay precios que en relación a un año atrás aumentaron un 170%. Por ejemplo, es el caso del helado con Aprole de 2 litros. ¿Sí? O, por ejemplo, los tomates cherry que aumentaron un 141%. Entonces, ese tipo de diferencias que hay entre los precios puntuales de algunos productos y los promedios que vos ves agregado son también lo que ayudan o contribuyen a entender un poco ese problema que se da siempre de, bueno, yo no me siento reflejado, la canasta que yo consumo no aumentó 6,8% o no aumentó 8%, y ahí simplemente una precisión, ¿sí? Para simplemente abonar a ese debate, que tiene que ver con, en primer lugar, la inflación se mide a partir de la variación del índice de precio del consumo. ¿Sí? Y ese índice lo que hace básicamente es recoger cómo evolucionan los precios de una canasta que consume una familia tipo. ¿Sí? Entonces, un primer punto que puede explicar esas diferencias entre la percepción de uno y los datos es que en realidad esa canasta de consumo representativa se basa en una encuesta que se hizo en el 2005 y 2006, donde se vio cuál es la estructura de gasto de cada familia. ¿Sí? O sea que en realidad está alejada en el tiempo y hoy no refleja la estructura de gasto de una familia contemporánea a nosotros. Bien. ¿Sí? Eso es una primera diferencia. La otra es que en realidad hay una suerte de, por humanizarlo, ¿sí? De problema estadístico existencial, que cuando vos mirás y decís una familia promedio, o un hogar promedio, o un individuo promedio, en realidad ese hogar somos todos, ¿sí? Pero el hogar ese no es nadie, porque en realidad no representa a nadie a pesar de que se construye a partir de todos. Entonces, la canasta de Martín es una canasta determinada de Claro. consumo, que es lo que consume Martín. La canasta de Germán es otra canasta que puede no tener nada que ver. ¿Sí? Somos todos distintos, consumimos cosas distintas, ya sea por preferencias o sea por posibilidades económicas. Entonces, eso también es otra fuente de explicación. Si vos pensás, por ejemplo, cuánto pesan los alimentos y las bebidas en la canasta, es un 26%, pero no en todos los hogares. En los hogares de bajos ingresos, los alimentos y la bebida pesan mucho más que el Claro, 26% de su gasto. ¿Sí? Y bien. lo otro, justamente, el último punto es que en realidad lo que te explicaba hoy, que en realidad vemos muchísimos precios y lo que vos ves con la inflación es el promedio de un agregado muy grande que tiene muchísimas cosas que no tienen nada que ver unas con otras. Entonces, eso supone que en realidad si vos consumís más de un producto o menos de otro producto, vas a ver diferencias en relación a lo que es el índice agregado. Y lo último es que en realidad también dependiendo de dónde compres. Como bien muestra el análisis de Mateo, no es lo mismo comprar en tienda inglesa que comprar en disco, ¿no? Y así sucesivamente, estamos hablando de grandes superficies. Bien. Con tu columna, no ya con tu canasta, Germán, volveremos el jueves. Que pases bien. Nos vemos, Martín.